las evidencias científicas, los análisis de información, la discusión y lógicamente lo que es la conclusión. Definitivamente el ovario poliquístico es la causa más frecuente de periodos con oligomenorrea, con amenorrea. Básicamente por eso ya acuden a nosotros y afecta alrededor de un 5 a un 20% de las mujeres en todo el mundo en sus años fértiles. Muchas de estas mujeres son infértiles y las que no lo son, en su mayoría les lleva más tiempo quedar embarazadas. Más o menos afecta entre un 8 y un 13%. Hasta el 70% de las mujeres afectadas a escala mundial no están diagnosticadas, y eso es muy importante porque ya prácticamente todo ginecólogo tiene en su oficina un sonógrafo. Y ya, aunque la paciente no muestra un cuadro clínico, pero definitivamente con una simple sonografía ya comenzamos o debemos sospechar lo que es un ovario poliquístico. Se asocia a varios problemas de salud de larga duración que afectan el bienestar físico de la paciente. Se transmite de forma hereditaria, pero se registran variaciones étnicas en la forma en que se manifiestan. Trastorno metabólico, resistencia a la insulina, hiperandrogenismo y anovulación. Los criterios de Rotterdam, que ya ustedes conocen, varios profesores aquí durante el Congreso ya han hablado sobre él, que básicamente ha abordado y que a pesar del tiempo que tiene, todavía se mantiene muy vigente y es el que se está utilizando. Sabemos que con 2 de ellos, básicamente, nosotros vamos a hacer el diagnóstico. La oligobulación, signos clínicos bioquímicos de hiperandrogenismo y ovario poliquístico en la sonografía. Lógicamente hay que excluir otras patologías que presenten hiperandrogenismo. Pero tiene sus varios subfenotipos. El A, donde está la oligobulación, hiperandrogenismo clínico de laboratorio y sonografía compatible con ovario poliquístico. El B, igual, y ya con el manejo clínico de laboratorio. El C, hiperandrogenismo clínico, igual a la sonografía. Y el subfenotipo D, con la oligobulación, y fíjense que la sonografía no falta en ninguno de ellos. Por eso les decía al inicio de que con tener un sonógrafo ya comenzamos nosotros a tener la oportunidad de sospecharlo independientemente del cuadro clínico. Y lógicamente que lo más importante, tanto el subfenotipo A como el B, son los que tienen mayor compromiso metabólico. Básicamente, esta es la paciente, muchas veces que nos llega con el cuadro de hirsutismo, de acné, pacientes con patologías de presión variable, comorbilidades metabólicas, muchas de ellas con alopecia, aromatización incompleta de testoestradiol, clitoromegalia, hipoplasia mamaria, cambios en la voz y aumento de la masa muscular. Básicamente, la antimuleriana se ha determinado que nos sirve incluso como apoyo muchas veces cuando buscamos descubrir esta entidad. Y tiene que ver mucho con la que es la morfología del ovario poliquístico y básicamente en la conclusión, básicamente es de 3.2 en adelante, lo que quiere decir que las pacientes con ovario poliquístico en su mayoría tienen lo que es una antimuleriana alta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con estas pacientes, porque cuando estimulamos la ovulación en una paciente que tiene de 3.5 en adelante, es de alto índice de complicación por síndrome de hiperestimulación ovárica. Y el ovario poliquístico per se tiende a complicarse si nos descuidamos con él. Básicamente en el tratamiento tenemos que disminuir las manifestaciones del hiperandrogenismo, diagnosticar la comorbilidad precozmente, mejorar el pronóstico productivo en pacientes infértiles y tenemos las pacientes que tienen deseos de salir embarazadas y otras que no. Entonces vamos a referirnos a las que sí quieren salir embarazadas porque precisamente este es el tema. Tenemos que tratar las causas metabólicas existentes, medidas higiénico-dietéticas y en muchas de ellas vamos a tener que inducir la ovulación. Y claro, muchas de ellas también, aún nosotros indicamos la ovulación, no vamos a conseguir muy fácil que lo logremos y vamos a tener que emplear ciertas alternativas que le vamos a mencionar. Una sustancia nueva, que es el mioinositol, que ha traído mucha polémica, que si uno es mejor, que el otro es mejor. Realmente es un coadyuvante. Yo entiendo que funciona muy bien, que debiéramos utilizarlo, que lo tenemos
a la mano en nuestro país, de reciente llegada, por así decirlo, y que está prácticamente a la mano de todos nosotros. También lo que son la berberina, regula incluso también lo que es la glucosa, la melatonina para mejorar el sueño, ejercicio regular, bajar niveles de cortisol, aumentar ingesta de líquidos, alcohol, una dieta mediterránea. En otras palabras, un estilo de vida saludable, como se le llama actualmente. Y eso es muy importante, no solo para esto, para lo que es salud en general, va a tener mucha importancia. Tenemos entonces opciones de tratamiento y qué bueno que contamos en el país con una nueva sustancia para nosotros en el mercado, que es el letrozol, que como veremos, teníamos de primera línea el clomifeno, pero ya podemos agregar el letrozol, que funciona muy bien. Otra sustancia que podemos utilizar es la FSH recombinante. La FSH recombinante realmente es un medicamento muy, muy bueno en las pacientes con ovario poliquístico, pero tenemos que tener mucho cuidado con la dosis, por lo que le hablaba de la hiperestimulación. Es un medicamento que si usamos dosis alta en una paciente de esta, vamos a tener un cuadro muy probable de hiperestimulación bastante serio. Tenemos la metformina, que básicamente es la sustancia que yo le decía a ustedes que ha creado polémica con el minoxidil y en realidad no tiene por qué serlo. Perfectamente podemos utilizarlo los dos y uno es coadyuvante de la otra, o sea que no tiene por qué haber pelea en ese aspecto. Este es un ensayo bastante interesante porque fíjese que tiene 6.522 mujeres. Bueno, usted sabe que Cochrane básicamente lo que hace es múltiples ensayos, hacer una revisión. Entonces, bueno, básicamente los resultados principales es que la tasa de nacimiento significativamente es mayor con el letrozol. El número de nacidos vivos y las complicaciones como aborto. O sea que es una mejor opción, en definitiva, es la conclusión que quiere decir este estudio, utilizar el letrozol en vez del clomifeno. Antes eso no hacía difícil porque no lo teníamos, pero ya en la actualidad lo tenemos de manera rutinaria. Básicamente también, no solo con la parte de complicación, también tiene que ver con lo que es la parte de nacimiento, y la certeza de la evidencia en estas áreas es alta o moderada, respaldando la preferencia creciente del letrozol para la inducción de la ovulación. O sea que diríamos que de primera línea el letrozol nos va a ayudar bastante, y la importancia que tiene también es que estas pacientes rara vez se nos van a hiperestimular con letrozol. O sea que si se quiere es un tratamiento que nos da más tranquilidad. Básicamente también es lo mismo, tiene la ventaja de que nos va a dar a nosotros menos posibilidad de embarazos múltiples. Y yo le voy a decir algo, los embarazos múltiples, nosotros tenemos la manera de evitarlo. Hay muchas maneras de evitar embarazos múltiples. Primero, con la dosis que vamos a utilizar. Segundo, en el momento que vamos a iniciar una estimulación. Recuérdense que la ventana en los primeros 3 días de FSH es mucho mayor. Lo que quiere decir que si nosotros, una de las estrategias es, en vez de comenzar una estimulación un día 2 o un día 3, donde hay una mayor ventana folicular, pues comencemos un día 5, donde el reclutamiento folicular va a ser menor. Y lógicamente vamos a hacer un seguimiento. Y el engaño final le voy a decir cuál es. Muchas veces cuando vamos a hacer un procedimiento, tenemos folículos 13, 14 milímetros y solamente le ponemos atención a 2 que miden 18 y 20 y nos olvidamos de esos pequeños. Y cuando hacemos el disparo, esos pequeños en esa ventana de esos días va a ser el que se nos va también, como decimos en ginecología, se nos va a pegar. Y ahí están los embarazos múltiples. Hay que tener eso muy, muy pendiente. El síndrome de hiperestimulación, como le dije ahorita, es un evento adverso grave de la estimulación. Esto puede mandar una paciente intensivo, la hemos visto. Y en la mayoría de los ensayos no ocurrió. Por eso el comentario que yo le hacía. Básicamente esto es lo mismo. ¿En qué concluyeron para que no haya pelea con esto? Bueno, el letrozol mejora las tasas de embarazo, de nacidos vivos, de mujeres con ovario poliquístico, y es comparada con el citrato de clomifeno seguido del coito programado. Entonces, otra de las alternativas es, yo le decía a ustedes que muchas veces no logramos una estimulación adecuada a la ovulación.
Y entonces pasamos a lo que es el drilling ovárico, que me permito decirle a ustedes que el método ideal para hacer un drilling ovárico es el láser. Ahora, no todo el mundo tiene un láser. ¿Pero por qué el láser? Porque tiene poca penetración, apenas 0.2 milímetros, lesiona menos lo que es al ovario y a lo que tiene que ver con su reserva ovárica, y que si nosotros no tenemos el láser, pero tenemos la monopolar, que es la que usa todo el mundo, la mayoría, por razones de inversión, pues simple y llanamente seamos generosos en la cantidad que vamos a hacer y en la penetración que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque la energía monopolar tiene un efecto lateral bastante grande, muy diferente al láser o la bipolar, porque existen también agujas bipolar, pero la verdad funciona muy bien. Ha sido muy polémico, pero definitivamente yo puedo decirle a ustedes que en muchos de los casos, quizás casi un 50%, en algunos de los casos que nosotros hemos revisado, se logra una ovulación después de un drilling espontáneo, sin necesidad incluso de usar medicamentos, pero también podemos utilizarlo, no de estos medicamentos, como ayudante para lograr un efecto mucho mejor. Esta es la unidad de nosotros donde trabajamos. Esto que ustedes ven, cada vez que activamos el láser, se pone azul. Ese láser que tenemos es un láser de diodo. También hay láser de CO2, pero a nosotros nos gusta más en ginecología, nos gusta más en infertilidad, nos gusta el láser de diodo. Encontramos que es mucho mejor. Y bueno, así queda el ovario. Y ustedes ven que en muchos hay más estimulación que en otros. Siempre se ha discutido cuánto debemos hacerle. Pues definitivamente muchos dicen que 12, que 14, que 8. En realidad muchas veces depende del tamaño del ovario, porque evidentemente que ustedes saben que a veces tenemos un ovario que es bastante grande en este tipo de pacientes. Pero resulta que a veces, usando todas estas alternativas, nosotros no logramos una ovulación o no logramos un embarazo. Entonces tenemos que pasar a las técnicas de reproducción asistida, que básicamente ¿qué son? Bueno, técnicas en las cuales se obtiene el embarazo en forma independiente. Lo ideal es que los muchachos se tengan sudando, como dicen muchas pacientes. Bueno, pero a veces cuando eso no es posible, tenemos que apelar a este tipo de técnicas para poder ayudarlas, que es la idea. Hay baja complejidad y alta complejidad. En la baja, básicamente lo que hacemos es un seguimiento folicular, como en todo, inducción de la ovulación a coito dirigido y una inseminación artificial. Podemos dar esos inductores vía oral y también podemos dar vía parenteral. Ojo con la gonadotropina. Usar gonadotropina en pacientes con ovario poliquístico puede ser bastante riesgoso, sobre todo la combinación que tenemos en el mercado que se llama HMG. ¿Por qué? Porque si la vamos a utilizar, no es que no podemos utilizarla, la podemos utilizar, pero hay que tener mucho cuidado porque precisamente esta es la sustancia que más fácil nos va a hiperestimular a una paciente de estas. También se puede utilizar el citrato de clomifeno. Igual como yo le dije a ustedes, inicialmente tenemos que hacer lo que se llama una sonografía basal, menstrual, y ahí entonces iniciamos nosotros lo que es la estimulación, quinto, sexto día más o menos, vamos a hacer el segundo seguimiento y luego podemos hacer 1 o 2 más, dependiendo el crecimiento folicular que tengamos en ese momento. Cuando logramos un folículo que tenga entre 18 a 20 milímetros, entonces hacemos lo que es el disparo con gonadotropina coriónica humana. Básicamente ya yo le había hablado a ustedes que el uso de citrato de clomifeno estaba reservado para este tipo de pacientes de manera normal y decíamos que lo ideal es un folículo entre 18 o 20 milímetros. ¿Qué debemos tener pendiente? Bueno, que tiene sus efectos adversos, como el sofoco, trastorno de la visión, congestión mamaria, náusea, vómito. Y algo muy importante, modifica la cantidad y calidad de moco cervical, lo que altera el transporte espermático. Pero me voy más lejos, también nos puede alterar lo que es el endometrio. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Bueno, muy sencillo, si vemos un moco cervical muy espeso, si vemos un endometrio que se nos está quedando, pues sencillamente le damos toquecito con estradiol, que lo tenemos en el mercado en tabletas de 1 y de 2 miligramos, y entonces nosotros podemos darle estradiol y por medio de la sonografía vemos cómo ese endometrio nosotros vamos logrando
el tamaño óptimo. ¿Cuál es el tamaño óptimo? Según las investigaciones, para que pegue un bebecito, como llamamos nosotros, 7 milímetros. A partir de 7 milímetros es el endometrio ideal para que haya una mejor receptividad endometrial. El letrozol, que ya hablamos sobre él, que está dando muy buen resultado, que por encima, según el estudio que ustedes vieron, está del clomifeno. Igual, usamos igual, viene en dosis, una tabletita de 2.5, podemos usar entre 2.5 hasta 5 miligramos si es necesario, pero generalmente con una dosis de 2.5, por lo general esta paciente va a responder. Y como le dije, es algo que ya tenemos en el mercado y que podemos utilizar sin ningún problema. Como coadyuvante podemos tener la dexametasona, la cual nosotros podemos utilizarla cuando sea necesario en ese tipo de pacientes, hasta que tengamos una prueba positiva. Ya después de tener prueba positiva, podemos retirarnos y podemos dar, que es muy importante en este tipo de pacientes, es soporte fase lútea, porque este tipo de pacientes ovario poliquístico tiende a hacer muchas veces pérdida de la gestación por déficit luteal. Entonces, en ese caso, siempre, por lo general, nosotros usamos lo que es un soporte de fase lútea. Hablamos de que uno de los, comenzamos básicamente por una inseminación, con una buena indicación, puede tener una tasa hasta de un 41%. Hay un estudio de apenas 2020 que así nos lo dice, y que realmente tiene que ver mucho con lo que es la indicación, con lo que es la edad de la paciente y la experiencia del ginecólogo. Tiene un riesgo de embarazo de un 10% de embarazo múltiple, pero con estrategias adecuadas nosotros podemos reducir esto. ¿Y cuál podría ser una estrategia adecuada? Pues tratemos de no tener más de 2 folículos buenos, 2 folículos que se puedan embarazar, que sean de ahí para abajo, porque si tenemos más, no tenemos control de que sí pueda ocurrir un embarazo múltiple. Y hay muchos. Acaban de nacer por allá por Santiago recientemente 4, que antes se veía como un éxito, pero todos sabemos que los embarazos múltiples son un fracaso, porque todos sabemos las complicaciones, las amenazas de parto prematuro, la prematuridad con que estos embarazos terminan. Cuando pasamos, como debe ser todo en medicina, desde lo más sencillo hacia lo más complejo, pasamos la línea de lo que es una inseminación y no logramos el embarazo, claro, vamos a hacer una inseminación con por lo menos una trompa permeable. Tenemos que hacer un espermograma, tenemos que hacer una prueba a nivel de las trompas, y si tenemos una paciente con por lo menos una trompa buena, sí podemos hacer la inseminación. Pues si tenemos una trompa obstruida, no podemos ni debemos hacer una inseminación. Entonces, cuando ocurre esto, entonces pasamos a lo que es alta complejidad, por factor tubario, por factor masculino, por endometriosis, por causa desconocida y por inseminaciones fallidas. Que dicho sea de paso, me permito recordarle que cuando tenemos un ovario poliquístico, tenemos que pensar en lo que se llaman las patologías de asociación. ¿Cuáles son esas? La endometriosis, quistes de ovario y la miomatosis. Son primita hermana porque son patologías hiperestrogénicas. Hay que tenerlo pendiente. Cuando hacemos una fertilización in vitro, prácticamente ya lo que hacemos es reproducción de rutina, estamos haciendo lo que es una inyección intracitoplásmica de esperma, que no es más que introducir una aguja. Recuerda que me robaste 5 al principio. Está bien. Y básicamente, no hay que pelearlo, y básicamente es introducir un espermatozoide dentro mediante una aguja. Cuando tenemos factor masculino alterado, tenemos una zoospermia o con conservación del espermatogénesis o muestras congeladas valiosas. Este es el laboratorio de nuestro centro, un laboratorio de última generación, y lo hacemos básicamente, hay que actualizarse cada 10 a 15 años en lo que es la reproducción asistida. Básicamente lo que hacemos es eso, se aspira el óvulo, se hace el procedimiento, logramos el embrión, es un embrión de día 5, muy bonito, y luego que lo incubamos, pues procedemos a hacerle lo que es la transformación. Este es una platina térmica, un micromanipulador, que es parte de lo que se usa para este procedimiento. Aquí tenemos ya donde podemos guardar tanto óvulos como espermatozoides y como embriones. Y cuando debemos muchas veces en este tipo de pacientes guardar su fertilidad, sus óvulos, edad materna avanzada, ovario poliquístico resistente a tratamiento, preservación de la fertilidad, que puede ser por varias causas, incluso cáncer, retraso
fallos repetidos y mejorar la planificación de su tratamiento frente a fallos de tratamiento. Permítame decirle que en República Dominicana ya está la inteligencia artificial que la estamos utilizando desde hace un tiempo para este tipo de pacientes. ¿De qué manera lo utilizamos en este tipo de pacientes? Ovario poliquístico, con las características que yo le he mencionado, podemos saber simple y llanamente con los óvulos antes de fertilizarlos cuáles tienen la posibilidad de llegar a blastocisto, cuáles tienen posibilidad de llegar a una etapa embrionaria antes de fertilizarlo. Eso está haciendo la inteligencia artificial y eso lo estamos haciendo aquí en la República Dominicana. Parte del equipo que trabaja con nosotros, tenemos tres embriólogas y un asesor internacional que son parte del equipo que estamos ahí. ¿Por qué? Porque ya no hay héroes. El trabajo en equipo realmente es que nos da la clave del éxito. Así que en conclusión, el letrozol es la opción, la metformina funciona, todo funciona sabiendo utilizarlo para cada paciente, individualizando cada caso. Señores, muchas gracias por su atención.